La cartomante y el destino entrelazado. Capítulo 1. Los hilos del destino. El atardecer se cernía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se filtraban por las estrechas calles del centro histórico. En una de estas callejuelas empedradas, un pequeño letrero de neón parpadeaba débilmente: Mariposa, lecturas de tarot y videncia. La luz tenue de las velas danzaba sobre las paredes del pequeño consultorio, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Mariposa, una joven cartomante de 28 años, se encontraba sentada frente a su mesa de terciopelo púrpura, sus dedos acariciando suavemente el borde de sus cartas del tarot. Su largo cabello negro caía en ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro de facciones delicadas y ojos profundos que parecían contener los secretos del universo. Respiró profundamente, inhalando el aroma a incienso de copal que impregnaba el aire. El olor dulce y terroso la transportaba a tiempos ancestrales, conectándola con la sabiduría de sus antepasados. Mariposa cerró los ojos por un momento, centrándose en la energía que fluía a través de ella. Podía sentir las vibraciones de la ciudad, el pulso de millones de vidas entrelazadas, cada una con su propio destino por descubrir. El sonido suave de la campanilla de la puerta la sacó de su trance. Mariposa abrió los ojos, expectante. Era la hora de su última consulta del día, y algo en el aire le decía que esta no sería una lectura ordinaria. La puerta se abrió lentamente, y una figura alta y elegante entró en la habitación. Mariposa contuvo el aliento involuntariamente. El hombre que acababa de entrar irradiaba un aura de misterio y poder que ella nunca antes había experimentado en ninguno de sus clientes. «Buenas tardes», dijo él con voz grave y melodiosa. «Me llamo Diego. Necesito una lectura urgente». Mariposa asintió, tratando de mantener la compostura. Había algo en Diego que la intrigaba profundamente. Sus ojos, de un color miel intenso, parecían esconder historias de otros mundos. Vestía un traje oscuro impecable que contrastaba con la atmósfera bohemia del consultorio. «Por supuesto, tome asiento, por favor», respondió Mariposa, señalando la silla frente a ella. Diego se sentó con gracia, sus movimientos fluidos como los de un felino. Mariposa notó que sus manos, aunque fuertes, temblaban ligeramente. Fuera lo que fuese que lo había traído hasta allí, era algo que lo perturbaba profundamente. «¿Qué tipo de lectura desea?», preguntó Mariposa, su voz suave y tranquilizadora. Diego la miró directamente a los ojos, y por un momento, Mariposa sintió como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. «Necesito saber sobre mi futuro», dijo él. Hay decisiones que debo tomar, y no sé qué camino seguir». Mariposa asintió comprensivamente. Tomó su mazo de cartas del tarot y comenzó a barajarlas con destreza. Mientras lo hacía, se concentró en la energía de Diego, permitiendo que las vibraciones fluyeran a través de ella y hacia las cartas. «Las cartas nos mostrarán el camino», murmuró Mariposa, su voz apenas un susurro. «Pero recuerde, el futuro no está escrito en piedra. Nuestras decisiones y acciones pueden cambiar el curso del destino». Diego asintió, sus ojos fijos en las manos de Mariposa mientras ella manipulaba las cartas. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad, una tensión que iba más allá de la simple anticipación de una lectura de tarot. Mariposa extendió las cartas sobre la mesa en un patrón específico. Sus dedos temblaban ligeramente, una reacción que nunca antes había experimentado durante una lectura. Respiró hondo para calmarse y volteó la primera carta. «El loco», dijo, estudiando la imagen. «Esta carta representa nuevos comienzos, saltos de fe. Sugiere que está al borde de un gran cambio en su vida, Diego. Un camino nuevo y desconocido se abre ante usted». Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos fijos en la carta. «Continúe, por favor», dijo en voz baja. Mariposa volteó la segunda carta. «La torre», murmuró. «Esta carta habla de cambios repentinos, revelaciones impactantes. Algo en su vida está a punto de ser sacudido hasta los cimientos. Puede ser aterrador, pero a menudo es necesario para el crecimiento y la transformación». Un músculo se tensó en la mandíbula de Diego, pero no dijo nada. Mariposa podía sentir la tensión emanando de él en oleadas. La tercera carta fue revelada. «Los amantes», dijo Mariposa, su corazón acelerándose inexplicablemente.
Esta carta representa elecciones, relaciones, armonía. Sugiere que una decisión importante relacionada con el amor está en su horizonte. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Mariposa sintió una chispa de electricidad entre ellos. ¿Sería posible que las cartas estuvieran hablando de ella misma? Rápidamente apartó ese pensamiento, concentrándose en la lectura. Veo un camino lleno de encrucijadas, continuó Mariposa, su voz tomando un tono casi hipnótico. Hay una decisión importante que debe tomar, una que cambiará el curso de su vida. Las cartas sugieren que esta decisión involucrará tanto desafíos como oportunidades para el crecimiento personal. Diego se inclinó aún más hacia adelante, sus ojos fijos en las cartas. ¿Qué más ve? Mariposa cerró los ojos por un momento, permitiendo que las imágenes fluyeran a través de ella. Veo sombras del pasado que resurgen, murmuró. Secretos largamente enterrados que salen a la luz. Pero también veo la posibilidad de redención, de sanar viejas heridas. Abrió los ojos y volteó la última carta. El corazón le dio un vuelco. La estrella, dijo suavemente. Esta carta trae esperanza, inspiración, una guía espiritual. A pesar de los desafíos que se avecinan, hay una luz que lo guiará. Confíe en su intuición, Diego. La respuesta que busca ya está dentro de usted. Un silencio cayó sobre la habitación cuando Mariposa terminó de hablar. Podía sentir el peso de las revelaciones en el aire, espeso y tangible como la niebla. Diego finalmente habló, su voz apenas un susurro. Gracias, dijo, sus ojos aún fijos en las cartas. Creo que entiendo lo que debo hacer ahora. Se puso de pie lentamente, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Por favor, acepte esto. Su lectura ha sido reveladora. Mariposa quiso protestar, decir que era demasiado, pero algo en la expresión de Diego la detuvo. En su lugar, simplemente asintió. Mientras Diego se dirigía hacia la puerta, se detuvo y se volvió hacia ella. Volveré, dijo, sus ojos encontrándose con los de Mariposa una vez más. Siento que nuestra conversación no ha terminado. Y con eso, salió del consultorio, dejando a Mariposa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Cuando la puerta se cerró tras él, Mariposa se quedó mirando las cartas, una sensación de vértigo apoderándose de ella. Nunca antes había experimentado una lectura tan intensa, tan cargada de energía y posibilidades. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la figura de Diego desaparecer entre la multitud en la calle. El cielo nocturno de la Ciudad de México brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, un destino. Mariposa tocó el cristal frío de la ventana, su reflejo mezclándose con las luces de la ciudad. ¿Qué has puesto en movimiento, destino?, susurró para sí misma. Mientras contemplaba la noche, Mariposa no podía sacudirse la sensación de que su propio destino acababa de entrelazarse con el de Diego de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Las cartas habían hablado, y ahora solo quedaba esperar a ver cómo se desarrollaría la historia que acababan de comenzar. Capítulo 2. Sombras del pasado. El sol se ponía sobre el Zócalo, el corazón palpitante de la Ciudad de México. El cielo era un lienzo de colores vibrantes, tonos naranjas y rosados que se entremezclaban con las nubes, creando un espectáculo digno de una pintura de Rufino Tamayo. Las sombras se alargaban sobre la gran plaza, dando un aire misterioso a los edificios coloniales que la rodeaban. Mariposa caminaba distraídamente por la plaza, sus pasos resonando suavemente sobre las losas de piedra. Su mente aún estaba ocupada con pensamientos sobre Diego, el enigmático cliente que había visitado su consultorio la noche anterior. La intensidad de su mirada, la energía que emanaba de él, todo eso seguía perturbando sus pensamientos. Tan absorta estaba en sus cavilaciones que no se dio cuenta de que se dirigía directamente hacia una figura familiar hasta que casi chocó con ella. «Cuidado, mi niña», exclamó una voz cascada pero cariñosa. Mariposa alzó la vista, sobresaltada, y se encontró cara a cara con doña Soledad, la anciana que le había enseñado el arte de la cartomancia años atrás.
La mujer, de unos 80 años, vestía un colorido rebozo y sostenía un bastón tallado con símbolos místicos. «Doña Soledad», exclamó Mariposa, una mezcla de sorpresa y alegría en su voz. «Discúlpeme, andaba en las nubes». La anciana la miró con ojos penetrantes, oscuros y profundos como pozos de sabiduría ancestral. Una sonrisa enigmática se dibujó en su rostro arrugado. «No son nubes lo que veo en tus ojos, Mariposa», dijo doña Soledad, su voz cargada de intuición. «Son estrellas. ¿Acaso has conocido a alguien especial?» Mariposa sintió que se sonrojaba, sorprendida por la perspicacia de su mentora. «No, bueno, tal vez», admitió, dudando. «Es un cliente. Vino anoche para una lectura y removió algo en ti», completó doña Soledad, asintiendo con conocimiento. «Ten cuidado, mi niña. Mezclar el amor con las cartas puede ser peligroso. Las líneas entre el destino y el deseo pueden volverse borrosas». Mariposa asintió, tomando en serio las palabras de advertencia de la anciana. «Lo sé, doña Soledad. Pero hay algo en él. Algo que no puedo explicar». La anciana tomó la mano de Mariposa entre las suyas, arrugadas pero sorprendentemente fuertes. «El corazón tiene razones que la razón no entiende, mi niña. Pero recuerda siempre confiar en tu intuición. Las cartas son una guía, pero tú eres el canal». Mientras hablaban, el cielo se oscurecía, las primeras estrellas comenzaban a asomarse tímidamente en el firmamento. Las luces de la plaza se encendieron, bañando el zócalo en un resplandor dorado. «Ven», dijo doña Soledad, tirando suavemente de la mano de Mariposa. «Caminemos un poco. Hay algo que debo mostrarte». Juntas, maestra y aprendiz, caminaron lentamente alrededor de la plaza. El aire nocturno estaba cargado de los aromas de la ciudad, el maíz dulce de los elotes asados, el incienso de las iglesias cercanas, el aroma a cuero de las tiendas de artesanías. «¿Recuerdas la historia que te conté sobre la cartomante que se enamoró de un forastero?», preguntó doña Soledad mientras caminaban. Mariposa asintió. «Sí, la recuerdo. La historia terminó en tragedia, ¿no es así?». Doña Soledad suspiró profundamente. «Así es, mi niña. Pero lo que nunca te conté es que esa cartomante era yo». Mariposa se detuvo en seco, mirando a su mentora con asombro. «¿Usted, doña Soledad? Pero, ¿cómo?». La anciana sonrió con tristeza, sus ojos perdidos en recuerdos lejanos. «Era joven, como tú ahora. Él llegó a mi consulta una noche, buscando respuestas. Y en lugar de eso, encontró mi corazón». Mientras tanto, en un elegante despacho en la colonia Polanco, Diego miraba por la ventana, sosteniendo una fotografía arrugada. En ella, una hermosa mujer de cabello oscuro y ojos brillantes sonreía a la cámara. El marco de plata que la contenía estaba desgastado por el constante roce de los dedos de Diego. «Lucía», susurró Diego, su voz cargada de emoción. «¿Por qué me abandonaste?». El despacho estaba decorado con gusto exquisito, muebles de caoba, pinturas de artistas mexicanos contemporáneos, una vista impresionante de la ciudad que se extendía más allá de los ventanales. Pero toda esa opulencia parecía vacía, carente de significado frente al dolor que reflejaban los ojos de Diego. Su secretaria, Elena, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina y traje sastre impecable, entró en la oficina con una pila de documentos en las manos. «Señor», dijo con voz profesional, «necesita algo más antes de que me vaya». Diego guardó rápidamente la foto en el cajón de su escritorio, componiendo su expresión. «No, Elena. Puedes irte. Gracias». Elena asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Volviéndose hacia Diego, preguntó con una nota de preocupación en su voz. «¿Se encuentra bien, señor? Parece preocupado últimamente». Diego forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estoy bien, Elena. Solo un poco cansado. Gracias por tu preocupación». Cuando Elena salió, cerrando suavemente la puerta tras de sí, Diego se desplomó en su silla de cuero. Sacó las cartas que Mariposa le había dado como amuleto la noche anterior. Las miró fijamente, recordando la sensación que había experimentado durante la lectura. Las palabras de Mariposa resonaban en su mente. «Veo amor en su futuro».
Un amor inesperado, pero poderoso. ¿Podría realmente haber un nuevo amor en su futuro? ¿O estaba destinado a vivir atrapado en los recuerdos del pasado? Diego cerró los ojos, permitiéndose recordar la intensidad de la mirada de Mariposa, la suavidad de su voz, la forma en que sus manos habían temblado ligeramente al voltear las cartas. Había sentido una conexión con ella, algo que no había experimentado en años. Pero el recuerdo de Lucía seguía allí, como una sombra persistente en los rincones de su mente. ¿Cómo podía pensar en un nuevo amor cuando el antiguo aún lo atormentaba? De vuelta en su pequeño apartamento en el barrio de Coyoacán, Mariposa se preparaba para dormir. El lugar era modesto pero acogedor, lleno de plantas, libros de esoterismo y pequeños objetos místicos que había recolectado a lo largo de los años. Se sentó en su cama, sosteniendo su mazo de cartas del tarot. Cerrando los ojos, se concentró en la energía de Diego, tratando de entender qué era lo que la atraía tanto de él. De repente, su teléfono sonó, sobresaltándola. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, Mariposa contestó. «¿Hola?», respondió con cautela. «Mariposa», la voz de Diego sonó al otro lado de la línea, profunda y cargada de emoción. «Necesito verte de nuevo. Mañana. Es urgente». Mariposa sintió que su corazón se aceleraba aún más. «Claro, Diego. Te espero en mi consultorio a las 10. «Gracias», dijo él, y luego, después de una pausa, añadió en voz baja, «No puedo dejar de pensar en ti, en tu lectura». Antes de que Mariposa pudiera responder, Diego colgó, dejándola con un torbellino de emociones. Mientras dejaba el teléfono sobre la mesita de noche, una sensación de emoción y temor se apoderó de ella. Las palabras de Doña Soledad resonaban en su mente. «Ten cuidado, mi niña. Mezclar el amor con las cartas puede ser peligroso». Mariposa se acostó, mirando el techo. Las sombras proyectadas por la luz de la luna formaban patrones misteriosos, como si fueran señales de un futuro incierto. ¿Qué deparaba el mañana? ¿Estaba a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre? ¿O estaba caminando directamente hacia el peligro, cegada por la atracción que sentía hacia Diego? Con estos pensamientos arremolinándose en su mente, Mariposa finalmente se quedó dormida, sus sueños llenos de cartas del tarot que cobraban vida, y la figura enigmática de Diego que la llamaba desde las sombras. La noche envolvía a la Ciudad de México en un manto de misterio, mientras los hilos del destino continuaban entrelazándose, preparando el escenario para los eventos que estaban por venir. Capítulo 3. Revelaciones bajo la luna. La noche envolvía a la Ciudad de México en un manto de misterio. Las luces de los edificios y las calles creaban un paisaje urbano que parecía sacado de un sueño, con sombras danzantes y destellos de neón que competían con el brillo de las estrellas. En su pequeño consultorio, Mariposa esperaba ansiosamente. Las velas parpadeaban suavemente, proyectando sombras inquietas sobre las paredes cubiertas de tapices místicos y estanterías llenas de libros esotéricos. El aroma a incienso de sándalo flotaba en el aire, creando una atmósfera cargada de expectación y misterio. Mariposa miró el reloj antiguo que colgaba de la pared. Las 10:05. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de anticipación y nerviosismo hacía que sus manos temblaran ligeramente mientras acomodaba las cartas del tarot sobre la mesa de terciopelo púrpura. El sonido de pasos en el pasillo exterior hizo que contuviera el aliento. La puerta se abrió lentamente, y Diego entró, su figura imponente llenando el pequeño espacio. Vestía un traje oscuro que contrastaba con la palidez de su rostro, marcado por la preocupación y el cansancio. «Gracias por recibirme tan tarde», dijo Diego, su voz grave cargada de emoción contenida. Se sentó frente a Mariposa, sus ojos color miel fijos en ella con una intensidad que la hizo estremecer. Mariposa notó las ojeras bajo sus ojos, el ligero temblor en sus manos. «¿Qué sucede, Diego? Te ves preocupado». Diego dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Sacó un sobre de su chaqueta, lo sostuvo por un momento como si dudara, y luego lo colocó sobre la mesa. «Necesito que me ayudes a entender esto», dijo, su voz apenas un susurro. Con manos temblorosas, Mariposa abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, el papel amarillento y arrugado como si hubiera sido leído y releído innumerables veces. Comenzó a leer en silencio,
sus ojos abriéndose cada vez más con cada línea. «Es de Lucía», explicó Diego, su voz quebrándose ligeramente al pronunciar el nombre. «Mi ex esposa. Desapareció hace 2 años sin dejar rastro. Todos la daban por muerta. Incluso yo había empezado a aceptarlo. Pero ahora dice que está en peligro y necesita mi ayuda». Mariposa sintió una punzada de celos, seguida inmediatamente de preocupación. La emoción en la voz de Diego era palpable, el dolor y la confusión evidentes en cada palabra. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Mariposa, tratando de mantener un tono profesional a pesar del torbellino de emociones que sentía. Diego la miró, sus ojos suplicantes. «Necesito que uses tus cartas, tu don. Ayúdame a encontrarla. Necesito saber si está realmente viva, si está en peligro, y cómo puedo ayudarla». Sus miradas se cruzaron, y Mariposa vio la desesperación en sus ojos. Una parte de ella quería negarse, protegerse del dolor que sabía que vendría al ayudar al hombre que empezaba a amar a buscar a otra mujer. Pero la compasión y el sentido del deber prevalecieron. Asintió lentamente. «Haré lo que pueda», prometió, extendiendo sus cartas del tarot sobre la mesa. Mientras barajaba las cartas, Mariposa se concentró en la energía de Lucía, tratando de conectar con su esencia a través de la carta y de Diego. Una sensación de inquietud se apoderó de ella, como si estuviera a punto de abrir una puerta a un mundo oscuro y peligroso. Colocó las cartas en un patrón específico sobre la mesa, respirando profundamente antes de voltear la primera. «La torre», murmuró Mariposa, su voz tensa. «Cambios repentinos, caos, revelaciones impactantes». Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la carta. Mariposa volteó la siguiente. «El diablo», continuó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Ataduras, oscuridad, tentaciones peligrosas». La atmósfera en el pequeño consultorio se volvió pesada, como si las sombras de las velas cobraran vida propia. Mariposa podía sentir el miedo y la ansiedad emanando de Diego en oleadas. Volteó la tercera carta y contuvo el aliento. «La muerte», susurró. Antes de que Diego pudiera reaccionar, añadió rápidamente. «Pero recuerda, en el tarot, la muerte no siempre significa un final físico. Puede representar transformación, el fin de un ciclo y el comienzo de otro». Mientras realizaba la lectura, una visión comenzó a formarse en la mente de Mariposa. Vio a una mujer corriendo por calles oscuras y estrechas, su rostro una máscara de terror. Sombras amenazantes la perseguían, acechando en cada esquina. La escena cambió, y Mariposa vio documentos con sellos oficiales, manchados de lo que parecía ser sangre. La visión se intensificó, y de repente, Mariposa vio algo que la dejó sin aliento. Una figura familiar, alguien en quien Diego confiaba, sosteniendo un arma. La imagen era borrosa, pero la sensación de traición y peligro era abrumadora. Mariposa jadeó, saliendo de la visión. Su frente estaba perlada de sudor, y se dio cuenta de que estaba temblando. «Diego», dijo con voz temblorosa, «creo que sé dónde está Lucía. Pero no estamos solos en esto. Hay alguien más, alguien cercano a ti, que está involucrado». Diego la miró, una mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. «¿Quién? ¿Dónde está ella?». Antes de que Mariposa pudiera responder, el silencio de la noche fue roto por un sonido estridente. El cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos cuando una bala lo atravesó, pasando peligrosamente cerca de ellos. «¡Al suelo!», gritó Diego, reaccionando instintivamente. Se lanzó sobre Mariposa, arrastrándola consigo al suelo justo cuando otra bala silbaba sobre sus cabezas. El caos se desató en el pequeño consultorio. El sonido de los disparos llenaba el aire, mezclándose con el tintineo de los cristales rotos y el golpeteo de objetos cayendo de las estanterías. Las velas se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad, solo iluminada por los destellos de los disparos. Mariposa yacía en el suelo, el cuerpo de Diego protector sobre el suyo. Podía sentir el latido acelerado de su corazón, su respiración agitada en su oído. El miedo la paralizaba, pero al mismo tiempo, una parte de ella se sentía extrañamente segura en los brazos de Diego. «¿Estás bien?», susurró Diego, su voz apenas audible sobre el caos. Mariposa asintió, incapaz de formar palabras. Su mente giraba, tratando de procesar lo que estaba sucediendo.
¿Quién les estaba disparando? ¿Tenía algo que ver con Lucía y los secretos que había descubierto? Los disparos cesaron tan abruptamente como habían comenzado, dejando un silencio ensordecedor en su estela. Diego se movió lentamente, levantando la cabeza para evaluar la situación. «Creo que se han ido», murmuró, ayudando a Mariposa a sentarse. En la penumbra, Mariposa pudo ver el desastre que los rodeaba. Su consultorio, su santuario, había sido destruido. Libros y objetos místicos yacían esparcidos por el suelo, mezclados con los cristales rotos de la ventana. «¿Qué está pasando, Diego?», preguntó Mariposa, su voz temblando. «¿Quién querría matarnos?». Diego sacudió la cabeza, su rostro una máscara de confusión y culpa. «No lo sé, pero temo que tiene que ver con Lucía y lo que sea que haya descubierto. Lo siento, Mariposa. Nunca quise ponerte en peligro». Mariposa tomó la mano de Diego, sorprendiéndose a sí misma con el gesto. «No es tu culpa», dijo suavemente. «Pero necesitamos respuestas. Y creo que sé por dónde empezar». Se levantó temblorosamente, buscando entre los escombros hasta encontrar la carta de Lucía. La sostuvo contra la luz de la luna que se filtraba por la ventana rota. «Hay algo aquí», murmuró, sus ojos escudriñando el papel. «Un mensaje oculto. Necesitamos descifrarlo». Diego se acercó, mirando la carta por encima del hombro de Mariposa. Su cercanía la hizo estremecer, pero se obligó a concentrarse en la tarea en cuestión. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Diego, mirando nerviosamente hacia la ventana rota. «No es seguro. Conozco un lugar donde podemos escondernos y trabajar en descifrar ese mensaje». Mariposa asintió, recogiendo rápidamente sus cartas del tarot y algunos objetos personales. Mientras se preparaban para salir, se dio cuenta de que se habían adentrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado. La búsqueda de la verdad y el amor los había llevado al borde de un abismo, y ahora no había vuelta atrás. Mientras salían sigilosamente del consultorio destrozado, Mariposa sintió que estaban cruzando un umbral, adentrándose en un mundo de sombras y secretos del que tal vez nunca podrían escapar. La luna llena brillaba sobre la Ciudad de México, testigo silencioso de los eventos que estaban por desarrollarse. Mariposa y Diego se perdieron en las sombras de la noche, unidos por el peligro y un destino que apenas comenzaban a comprender. Capítulo 4. Hilos de una conspiración. El amanecer encontró a Mariposa despierta, sus ojos cansados fijos en las cartas del tarot esparcidas sobre la mesa desgastada de la pequeña habitación de hotel donde se habían refugiado. La luz tenue que se filtraba a través de las cortinas cerradas bañaba la estancia en tonos grisáceos, reflejando el estado de ánimo sombrío que reinaba en el ambiente. No había podido dormir, su mente un torbellino de pensamientos y preocupaciones. Las imágenes de la noche anterior, los disparos, el caos, la destrucción de su santuario, se repetían una y otra vez en su cabeza. Pero más que el miedo, era la incertidumbre lo que la mantenía despierta. ¿En qué se habían metido? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaba Lucía, la misteriosa exesposa de Diego, en toda esta situación? Un golpe suave en la puerta la sobresaltó, sacándola de sus cavilaciones. «¿Quién es?», preguntó, su voz tensa y cautelosa. «Soy yo, Diego», respondió una voz familiar desde el otro lado. Mariposa se levantó lentamente, sus músculos protestando después de horas de inmovilidad. Abrió la puerta y se encontró con un Diego desaliñado y con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Su camisa estaba arrugada, su cabello despeinado, y la sombra de una barba incipiente oscurecía su mentón. «Mariposa, necesito tu ayuda», dijo Diego, entrando apresuradamente en la habitación. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en las cartas del tarot sobre la mesa. Las cosas se han complicado aún más. Se sentaron en la pequeña sala de estar de la habitación, el aire cargado de tensión y expectativa. Diego comenzó a relatar los eventos de la noche anterior, su voz un susurro urgente. «Después de dejarte aquí, fui a mi oficina», explicó. «Necesitaba recuperar algunos documentos que podrían ayudarnos a entender qué está pasando. Pero cuando llegué...». Diego hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro en un gesto de cansancio y frustración. «Cuando llegué, encontré a Elena, mi secretaria, inconsciente en el suelo. El lugar estaba revuelto,
como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Mariposa contuvo el aliento, sus ojos abriéndose con sorpresa y preocupación. «Elena está bien». Diego asintió. «Sí, afortunadamente. La llevé al hospital y luego regresé a la oficina para investigar. Cuando Elena despertó, me dijo que un hombre había entrado preguntando por los archivos de Lucía. Cuando ella se negó a dárselos, la atacó». «¿Qué archivos?», preguntó Mariposa, frunciendo el ceño. «Casos en los que Lucía estaba trabajando antes de desaparecer», respondió Diego, su voz bajando aún más. «Casos de corrupción que involucraban a gente poderosa. Políticos, empresarios, incluso jueces». En ese momento, el teléfono de Diego sonó, rompiendo la tensión del momento. Era un número desconocido. Diego miró a Mariposa, la duda reflejada en sus ojos. Ella asintió, y él puso el altavoz. «¿Hola?», contestó Diego, su voz tensa. «Diego, mi amor», una voz femenina, temblorosa y entrecortada, sonó al otro lado de la línea. «Soy Lucía. Estoy en peligro. No confíes en nadie, especialmente en…». La llamada se cortó abruptamente, dejando un silencio ensordecedor en la habitación. Diego miró a Mariposa, el pánico reflejado en sus ojos. «Tenemos que encontrarla», dijo, su voz una mezcla de determinación y miedo. Mariposa asintió, aunque una parte de ella se sentía desgarrada. Estaba ayudando al hombre que comenzaba a amar a buscar a su exesposa. Pero sabía que era lo correcto, que vidas estaban en juego. «Haré una lectura más profunda», dijo, sacando sus cartas. «Pero necesitaré algo personal de Lucía. Algo que tenga una fuerte conexión emocional con ella». Diego buscó en su bolsillo y sacó la foto arrugada que Mariposa había visto antes. La miró por un momento, una mezcla de emociones cruzando su rostro, antes de entregársela a Mariposa. Mariposa tomó la foto, sintiendo inmediatamente una energía extraña emanar de ella. Era como si el papel mismo estuviera impregnado de secretos y peligros. Cerró los ojos, concentrándose en la energía de la foto y en la esencia de Lucía que había percibido a través de la carta. Lentamente, comenzó a extender las cartas en un patrón complejo sobre la mesa. Mientras volteaba las cartas una por una visión comenzó a formarse en su mente. Era borrosa al principio, como mirar a través de un cristal empañado, pero poco a poco se fue aclarando. Vio a una mujer, Lucía, supuso, corriendo por calles oscuras y estrechas. Su rostro era una máscara de terror, mirando constantemente por encima del hombro como si algo o alguien la persiguiera. Las sombras parecían cobrar vida, acechando en cada esquina, amenazantes y voraces. La escena cambió abruptamente. Ahora Mariposa veía una oficina lujosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Sobre un escritorio de caoba había documentos esparcidos, papeles con sellos oficiales y firmas importantes. Pero lo que hizo que Mariposa contuviera el aliento fue ver que varios de estos documentos estaban manchados de lo que parecía ser sangre. La visión se intensificó, volviéndose más clara y al mismo tiempo más aterradora. De repente, Mariposa vio algo que la dejó sin aliento. Una figura familiar, alguien en quien Diego confiaba, sostenía un arma. La imagen era borrosa, pero la sensación de traición y peligro era abrumadora. Mariposa jadeó, saliendo de la visión con un sobresalto. Su frente estaba perlada de sudor, y se dio cuenta de que estaba temblando. Diego la miraba con una mezcla de preocupación y anticipación. «¿Qué viste?», preguntó, su voz apenas un susurro. Mariposa respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos y las imágenes que había visto. «Diego», dijo finalmente, su voz temblorosa, «creo que sé dónde está Lucía. Está viva, pero en grave peligro. Está involucrada en algo peligroso. Algo relacionado con el mundo del crimen y la corrupción al más alto nivel». Diego palideció visiblemente. ¿Crimen? Pero Lucía era abogada, trabajaba en casos de derechos humanos. Ella nunca se involucraría en algo así. «Las apariencias engañan», murmuró Mariposa, volteando la última carta. La carta del juicio se reveló, su imagen solemne y portentosa. «Y hay alguien más involucrado. Alguien cercano a ti. Alguien en quien confías, pero que podría ser una amenaza».
Antes de que Diego pudiera responder, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de texto de Elena. Jefe, tengo información sobre Lucía. Nos vemos en la oficina. Urgente. Diego miró el mensaje, luego a Mariposa, la indecisión clara en su rostro. Tengo que ir, dijo finalmente. Elena podría tener la clave para encontrar a Lucía. Mariposa sintió una punzada de miedo. Diego, ten cuidado. Recuerda lo que te dije sobre alguien cercano a ti. Diego asintió, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. Lo tendré. Te mantendré informada. Cuando Diego salió de la habitación, Mariposa se quedó mirando las cartas extendidas sobre la mesa. El juicio, la torre, la luna, todas cartas que hablaban de revelaciones, cambios drásticos y peligros ocultos. Se acercó a la ventana, corriendo ligeramente la cortina para mirar hacia la calle. La Ciudad de México bullía de actividad bajo el sol de la mañana, ajena al drama que se desarrollaba en sus entrañas. Un presentimiento sombrío se apoderó de Mariposa. Algo le decía que esto era solo el comienzo de una peligrosa aventura, un laberinto de conspiraciones y secretos del que tal vez no podrían escapar fácilmente. Mientras observaba a Diego alejarse entre la multitud, Mariposa no pudo evitar preguntarse si lo volvería a ver. Los hilos del destino se estaban entrelazando de maneras impredecibles, y ella temía que el tapiz final fuera mucho más oscuro y peligroso de lo que ninguno de ellos podía imaginar. Con un suspiro, Mariposa volvió a sus cartas. Si querían sobrevivir a lo que se avecinaba, necesitarían toda la orientación y protección que pudieran obtener. La batalla apenas comenzaba, y el enemigo, quienquiera que fuese, parecía estar siempre un paso adelante. La cartomante y el destino entrelazado. Capítulo 5. Laberinto de mentiras. El silencio que siguió a los disparos era ensordecedor. Mariposa y Diego permanecían agachados detrás del escritorio volcado en la oficina, sus corazones latiendo con fuerza, el eco de los disparos aún resonando en sus oídos. El olor a pólvora y a miedo impregnaba el aire, mezclándose con el aroma a café derramado y papeles quemados. ¿Estás bien?, susurró Diego, su voz apenas audible. Mariposa asintió, incapaz de formar palabras. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Cómo habían llegado a esta situación? Hace apenas unas horas estaban en la relativa seguridad de la habitación del hotel, y ahora estaban en medio de lo que parecía ser una película de acción, pero con consecuencias muy reales y potencialmente mortales. Tenemos que salir de aquí, murmuró Diego, sus ojos escaneando la oficina en busca de una ruta de escape. Lentamente, se arrastraron hacia la puerta trasera de la oficina, cada crujido del suelo bajo sus pies sonando como un trueno en el silencio tenso. Diego abrió la puerta con cuidado, asomándose al pasillo. Despejado, susurró. Vamos. Tomando la mano de Mariposa, Diego la guió por el pasillo oscuro. Los fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. El sonido distante de sirenas comenzaba a llenar el aire, acercándose rápidamente. Juntos, se escabulleron por la escalera de emergencia, bajando los pisos lo más silenciosamente posible. Cada paso, cada respiración contenida, era una prueba de nervios. Finalmente, llegaron a la planta baja y salieron a un callejón estrecho detrás del edificio. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios altos de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. El contraste entre la belleza del amanecer y la situación peligrosa en la que se encontraban no pasó desapercibido para Mariposa. ¿A dónde vamos?, preguntó, mientras corrían por callejones estrechos, alejándose lo más posible del edificio de oficinas. Conozco un lugar, respondió Diego, guiándola a través del laberinto de calles del centro histórico. Después de lo que pareció una eternidad de giros y vueltas, llegaron a un café discreto en la colonia Roma. El lugar apenas abría, el aroma a café recién hecho y pan dulce llenando el aire. Se sentaron en una mesa al fondo, parcialmente ocultos por una gran planta de interior. Una mesera somnolienta les trajo café sin hacer preguntas sobre su apariencia desaliñada. ¿Quién querría matarnos?, preguntó Mariposa finalmente, sus manos aún temblando alrededor de la taza caliente. Diego sacudió la cabeza, su rostro una máscara de preocupación y confusión. No lo sé,
pero debe estar relacionado con los casos de Lucía. Necesitamos más información. En ese momento, el teléfono de Diego vibró. Era un mensaje de Elena. Jefe, estoy bien. Encontré algo en los archivos de Lucía. Nos vemos en el lugar de siempre en 1 hora. Diego miró a Mariposa, la duda reflejada en sus ojos. ¿Vienes conmigo? Mariposa dudó por un momento. Una parte de ella quería huir, volver a la seguridad de su vida normal, a sus lecturas de tarot y sus clientes habituales. Pero sabía que ya era demasiado tarde para eso. Estaba involucrada, y algo en su interior le decía que su destino estaba irremediablemente entrelazado con el de Diego y este misterio. No te dejaré solo en esto, respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. 1 hora después, se encontraban en un pequeño parque, el sol de la mañana filtrándose a través de las hojas de los árboles, creando patrones danzantes en el suelo. Mariposa observaba a su alrededor, nerviosa, mientras esperaban a Elena. Cada persona que pasaba, cada sonido repentino, la hacía sobresaltarse. Finalmente, vieron a Elena acercarse. La secretaria lucía nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro. Cuando llegó hasta ellos, Mariposa notó que sus manos temblaban ligeramente. «Diego, lo que encontré es grande», dijo Elena, su voz apenas un susurro. Sacó una pequeña USB de su bolso y se la entregó a Diego. Lucía estaba investigando una red de tráfico de influencias que involucra a jueces, políticos y empresarios de alto nivel. Pero hay algo más. Antes de que Elena pudiera terminar, el sonido de un disparo rompió la tranquilidad de la mañana. Mariposa vio con horror cómo Elena caía al suelo, sangre manchando rápidamente su blusa blanca. «¡Elena!», gritó Diego, corriendo hacia ella. Mariposa, paralizada por el shock, miró frenéticamente a su alrededor, buscando al atacante. Entre los árboles, vio una figura encapuchada que se alejaba rápidamente. Por un breve instante, la figura se volvió, y Mariposa juró que vio un rostro familiar antes de que desapareciera entre la vegetación. «Diego, tenemos que irnos», urgió Mariposa, tirando del brazo de Diego. Quien sea que haya hecho esto podría volver. Con el corazón pesado, dejaron a Elena en manos de los paramédicos que llegaron minutos después, alertados por los gritos de los transeúntes. Diego y Mariposa huyeron del parque, mezclándose con la multitud en las calles abarrotadas de la ciudad. Se refugiaron en un hotel discreto en las afueras de la ciudad. La habitación era pequeña y austera, pero les ofrecía un refugio temporal de la tormenta que se desataba a su alrededor. Diego conectó la USB a su laptop, sus manos temblando ligeramente. Mariposa se sentó a su lado, su corazón latiendo con fuerza en anticipación. Lo que encontraron los dejó sin aliento. La USB contenía una serie de documentos, fotos y videos que implicaban a algunas de las figuras más poderosas de México en una red de corrupción masiva. Contratos amañados, sobornos, incluso evidencia de asesinatos encubiertos como accidentes. Lucía descubrió todo esto, murmuró Diego, su voz una mezcla de admiración y miedo. Por eso desapareció. Estaba protegiéndose, y probablemente tratando de protegerme a mí también. Mariposa, sin embargo, notó algo más. En una de las fotos, parcialmente oculta en el fondo de una reunión aparentemente inocente de empresarios, estaba una figura familiar. «Diego», dijo suavemente, su voz temblando ligeramente. «Mira esto». Amplió la imagen y ambos jadearon al unísono. Allí, estrechando la mano de uno de los empresarios implicados en el escándalo, estaba el padre de Diego, un respetado juez de la Suprema Corte. «No, no puede ser», susurró Diego, el shock evidente en su voz. «Mi padre. Él es un hombre honesto. Siempre ha luchado contra la corrupción. No puede estar involucrado en esto». Mariposa tomó su mano, ofreciendo consuelo silencioso. Podía sentir el conflicto interno de Diego, la lucha entre su amor y respeto por su padre y la evidencia innegable frente a sus ojos. En ese momento, el teléfono de Mariposa sonó, sobresaltándolos a ambos. Era un número desconocido. Con manos temblorosas, Mariposa contestó, poniendo el altavoz. «¿Hola?», respondió cautelosamente. «Mariposa», la voz de Lucía sonó al otro lado, tensa y urgente. «Sé que estás con Diego. Necesito que me escuches cuidadosamente.
Están en grave peligro. Encuéntrenme en la Basílica de Guadalupe mañana al amanecer. Vengan solos y no confíen en nadie. Antes de que pudieran responder, la llamada se cortó, dejándolos con más preguntas que respuestas. Mariposa y Diego se miraron, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. El laberinto de mentiras y traiciones se hacía cada vez más complejo, y ambos sabían que el amanecer traería consigo revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mariposa, su voz apenas un susurro. Diego tomó su mano, apretándola suavemente. Vamos a la basílica. Es hora de que enfrentemos la verdad, sea cual sea. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Mariposa y Diego se prepararon para lo que sabían sería la prueba más difícil de sus vidas. El destino los había unido, y ahora, juntos, tendrían que desentrañar una conspiración que amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la sociedad mexicana. El amanecer traería consigo peligro, revelaciones y, posiblemente, redención. Pero por ahora, en la quietud de la noche, se tenían el uno al otro, un faro de esperanza en un mar de incertidumbre. Capítulo 6. Revelaciones en el alba. La noche pareció extenderse eternamente mientras Mariposa y Diego esperaban el amanecer. En la pequeña habitación del hotel, el silencio era casi tangible, roto solo por el ocasional sonido de sirenas en la distancia y el suave murmullo del tráfico nocturno de la Ciudad de México. Ninguno de los dos pudo dormir. Mariposa se sentó junto a la ventana, sus dedos acariciando distraídamente las cartas del tarot, buscando consuelo en su familiaridad. Diego caminaba de un lado a otro, su mente un torbellino de preocupaciones y preguntas sin respuesta. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, ambos se prepararon en silencio. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. ¿Estás lista?, preguntó Diego suavemente, su voz ronca por la falta de sueño. Mariposa asintió, guardando sus cartas en el bolsillo de su chaqueta. Tan lista como puedo estarlo, respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Salieron del hotel con cautela, mezclándose con los primeros trabajadores madrugadores que comenzaban a llenar las calles. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma a pan recién horneado y café, un contraste surreal con la tensión que sentían. Tomaron un taxi hasta las cercanías de la Basílica de Guadalupe, decidiendo caminar el último tramo para asegurarse de que nadie los seguía. A medida que se acercaban, el imponente templo se alzaba ante ellos, sus cúpulas doradas brillando bajo la luz del alba. El atrio estaba casi vacío, con solo unos pocos feligreses madrugadores caminando lentamente hacia la entrada. Mariposa y Diego se detuvieron al pie de las escaleras, sus ojos escaneando el área en busca de Lucía o cualquier señal de peligro. ¿Dónde estará?, susurró Mariposa, su voz apenas audible. Como respondiendo a su pregunta, una figura encapuchada emergió de las sombras de una de las capillas laterales. Se acercó a ellos con pasos cautelosos, mirando constantemente a su alrededor. Diego, Mariposa, dijo una voz femenina, bajando la capucha para revelar el rostro de Lucía. Diego contuvo el aliento. Después de 2 años, ver a su exesposa era como un sueño surrealista. Lucía había cambiado. Su rostro mostraba líneas de preocupación y sus ojos reflejaban un cansancio profundo. Sin embargo, aún conservaba la belleza y la determinación que Diego recordaba. Lucía, dijo Diego, su voz apenas un susurro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué desapareciste? Lucía miró a su alrededor nerviosamente antes de hablar. No tenemos mucho tiempo, dijo en voz baja. Sígueme. Los guió hacia una pequeña capilla lateral, cerrando la puerta tras ellos. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de unas pocas velas votivas. Descubrí algo grande, comenzó Lucía, su voz temblorosa pero decidida. Una red de corrupción que llega hasta los niveles más altos del gobierno y el poder judicial. Jueces, políticos, empresarios, todos involucrados en un esquema de tráfico de influencias y lavado de dinero a escala masiva. Mariposa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las cartas habían mostrado peligro, pero esto era más de lo que había imaginado. Tu padre está involucrado, Diego, continuó Lucía, su voz suavizándose. Pero es más complicado de lo que parece. Él
Él estaba tratando de exponer la red desde dentro. Diego se tambaleó, apoyándose en un banco cercano. ¿Mi padre? Pero, ¿por qué no me dijo nada? Para protegerte, respondió Lucía. Cuanto menos supieras, más seguro estarías. Pero ahora todos estamos en peligro. Han descubierto que tu padre es un informante, y están tras él, y tras cualquiera que pueda saber algo. Mariposa, que había estado escuchando en silencio, de repente sintió una oleada de energía. Cerró los ojos, permitiendo que las imágenes fluyeran a través de ella. Vio fragmentos de la verdad, piezas del rompecabezas que comenzaban a encajar. La USB, dijo abruptamente, abriendo los ojos. La que Elena te dio, Diego. Contiene las pruebas, ¿no es así? Lucía asintió, sorprendida. Sí, ¿cómo lo sabes? Las cartas me lo mostraron, respondió Mariposa. Y también me mostraron que hay alguien más involucrado. Alguien cercano a ti, Diego. Alguien en quien confías. En ese momento, el sonido de pasos acercándose los alertó. Lucía se tensó visiblemente. Tenemos que irnos, dijo urgentemente. Nos han encontrado. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta de la capilla se abrió de golpe. Para shock de todos, Elena, la secretaria de Diego, entró, seguida por varios hombres armados. Lo siento, jefe, dijo Elena, su voz fría y desprovista de emoción. Pero no puedo permitir que esto salga a la luz. Diego la miró, incrédulo. Elena, ¿tú? Pero, ¿por qué? El dinero habla más fuerte que la lealtad, respondió Elena con una sonrisa amarga. Y ellos pagan muy bien por el silencio. Mariposa, actuando por instinto, se concentró en la energía a su alrededor. Sintió el poder de la Virgen de Guadalupe, la fe de siglos impregnando el lugar. Cerró los ojos y murmuró una oración, una súplica desesperada por ayuda. De repente, una ráfaga de viento inexplicable azotó la capilla, apagando las velas y levantando una nube de polvo que cegó momentáneamente a todos. Aprovechando la confusión, Mariposa agarró las manos de Diego y Lucía. ¡Corran!, gritó, guiándolos hacia una puerta lateral que había notado antes. Salieron a toda prisa de la capilla, el sonido de disparos y gritos llenando el aire detrás de ellos. Corrieron por los pasillos de la basílica, esquivando a feligreses sorprendidos y guardias de seguridad confundidos. Mientras huían por las calles aledañas a la basílica, el sonido de sirenas llenaba el aire. La ciudad comenzaba a despertar, ajena al drama que se desarrollaba en sus calles. Jadeando, se refugiaron en un viejo edificio abandonado a varias cuadras de distancia. El corazón de Mariposa latía con fuerza, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Están todos bien?, preguntó, mirando a Diego y Lucía. Ambos asintieron, demasiado agitados para hablar. Lucía sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. Aquí está toda la evidencia, dijo, recuperando el aliento. Nombres, fechas, transacciones, todo lo necesario para exponer la red. Diego miró la USB, luego a Lucía y finalmente a Mariposa. En sus ojos se reflejaba una determinación feroz. Vamos a terminar con esto, dijo. Juntos. Mariposa asintió, sintiendo que estaban al borde de algo monumental. Las cartas habían predicho peligro, pero también transformación. Mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, iluminando el smog con tonos dorados, supo que el destino de todos estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Mariposa, su voz firme a pesar del miedo que aún sentía. Lucía miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. Tengo un contacto en la prensa, dijo en voz baja. Alguien en quien podemos confiar. Si le entregamos esta información, podrá publicarla. Una vez que esté en manos del público, será imposible encubrirlo. Diego asintió, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. ¿Y mi padre? Estará a salvo. Ya me he encargado de eso, respondió Lucía, poniendo una mano en el brazo de Diego. Está en un lugar seguro, esperando que todo esto salga a la luz. Mariposa cerró los ojos por un momento, concentrándose. Las imágenes fluían a través de ella. Vio justicia, verdad saliendo a la luz, pero también peligro acechando en las sombras. Tenemos que movernos rápido, dijo,
abriendo los ojos. No estamos a salvo aquí. Y el tiempo se acaba. Diego y Lucía la miraron, sorprendidos por la certeza en su voz. Confío en ti, dijo Diego, tomando la mano de Mariposa. En tus visiones, en tu intuición. Nos has traído hasta aquí. Guíanos. Mariposa sintió una oleada de emoción ante la confianza de Diego. Asintió, sacando sus cartas del tarot. Vamos a necesitar toda la ayuda que podamos obtener, dijo, barajando las cartas. Divina o terrenal. Mientras Mariposa se preparaba para hacer una lectura final, una que esperaba los guiara a través del peligroso camino que tenían por delante, el trío se dio cuenta de que estaban al borde de algo que cambiaría no solo sus vidas, sino posiblemente el futuro de todo México. El final estaba cerca, y con él, la promesa de justicia y, quizás, un nuevo comienzo. Pero primero, tendrían que enfrentar su prueba más difícil, una que pondría a prueba su coraje, su lealtad y su fe en sí mismos y en los demás. Capítulo 7. La hora de la verdad. El sol de mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México, el calor reverberando en el asfalto y creando espejismos en el horizonte. En una cafetería discreta en la colonia Condesa, Mariposa, Diego y Lucía se encontraban sentados en una mesa al fondo, sus voces apenas audibles por encima del murmullo de las conversaciones y el tintineo de tazas. El ambiente era tenso, cargado de anticipación y miedo. Mariposa jugaba nerviosamente con el borde de su taza de café, sus ojos constantemente escaneando el local en busca de amenazas potenciales. Diego, con ojeras pronunciadas y el rostro tenso, mantenía una mano protectoramente sobre la USB que contenía la evidencia explosiva. Lucía, aparentemente la más calmada de los tres, tecleaba rápidamente en su teléfono, coordinando el próximo movimiento. «Tenemos que actuar rápido», dijo Lucía, su voz apenas un susurro. «Elena y sus cómplices no tardarán en encontrarnos. Cada minuto que pasa es un minuto que pueden usar para cubrir sus huellas o, algo peor». Diego asintió, su rostro una máscara de determinación. «Conozco a alguien en quien podemos confiar. Un periodista de investigación llamado Javier Rodríguez. Si le entregamos la USB, puede publicar toda la información en cuestión de horas». Mariposa, que había estado en silencio, de repente se estremeció. Una visión la golpeó con la fuerza de un rayo. Vio sangre, traición y un reloj marcando las 3:33 de la tarde. La imagen era tan vívida que casi podía oler el metal de la sangre y oír el tic-tac del reloj. «Tenemos que tener cuidado», advirtió, su voz temblorosa. «Las cartas me muestran que el peligro aún no ha pasado. Hay sangre en nuestro futuro inmediato». Diego y Lucía intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué más ves, Mariposa?», preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante. Mariposa cerró los ojos, concentrándose en las imágenes que fluían a través de ella. Veo un edificio alto, oficinas y un reloj que marca las 3:33. Es cuando todo cambiará». Diego miró su reloj. «Son las 2:15. Si vamos a hacer esto, tenemos que movernos ahora». Salieron de la cafetería con cautela, mezclándose con la multitud en las calles bulliciosas de la Condesa. Diego los guió hacia un edificio de oficinas en Reforma, una torre de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo como un monumento a la modernidad y el poder corporativo. Al entrar en el vestíbulo, Mariposa sintió una inquietud creciente. El aire acondicionado helado contrastaba con el calor sofocante del exterior, enviando un escalofrío por su espalda que no tenía nada que ver con la temperatura. «Algo no está bien», murmuró, pero antes de que pudiera elaborar, ya estaban en el ascensor, subiendo hacia el piso 20, donde Javier Rodríguez los esperaba. El periodista los recibió con una sonrisa tensa. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa y una barba recortada con precisión. Su oficina estaba llena de archivadores y recortes de periódicos, un testimonio de años dedicados a destapar la verdad. «Diego, qué bueno verte», dijo Javier, estrechando la mano de Diego. «¿Tienes lo que me prometiste?». Diego sacó la USB, pero antes de que pudiera entregársela, Mariposa gritó: «¡Espera!». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Elena entró, seguida por dos hombres armados. Javier retrocedió, el miedo evidente en sus ojos. «Lo siento», murmuró.
Me obligaron. Elena sonrió con frialdad, su rostro una máscara de triunfo y desdén. Fin del juego. Entreguen la USB y tal vez los dejemos vivir. El tiempo pareció detenerse. Mariposa miró el reloj en la pared. 3:32 de la tarde. Su corazón latía con fuerza, la visión que había tenido más temprano reproduciendo en su mente como una película de terror. En un movimiento rápido y desesperado, Diego lanzó la USB a Lucía. ¡Corre! El caos se desató en la pequeña oficina. Disparos resonaron en el espacio confinado, ensordecedores y aterradores. Mariposa actuó por instinto, empujando a Diego al suelo justo cuando una bala silbaba sobre sus cabezas, estrellándose contra un archivador y enviando una lluvia de papeles al aire. Lucía aprovechó la confusión para escapar por una puerta trasera, la USB firmemente agarrada en su mano. Uno de los hombres de Elena la persiguió, sus pesados pasos resonando en el pasillo. Mientras yacían en el suelo, cubiertos por una lluvia de cristales rotos y papeles, Mariposa miró a Diego. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, todo el amor y el miedo que sentían el uno por el otro se reflejaron en sus miradas. «Te amo», susurró Diego, su voz apenas audible sobre el caos. Mariposa sintió que su corazón se expandía, a pesar del peligro que los rodeaba. «Yo también te amo», respondió, las palabras saliendo de sus labios con una certeza que la sorprendió. El sonido de sirenas llenó el aire, acercándose rápidamente. La policía había llegado, probablemente alertada por los disparos. En medio del caos, Elena trató de huir, pero Javier, redimiendo su traición inicial, la detuvo. En un acto de valentía inesperada, el periodista se lanzó sobre Elena, forcejeando con ella por el arma. «Se acabó, Elena», gritó Javier, su voz cargada de determinación. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Un disparo final resonó en la oficina, y por un momento terrible, el silencio cayó sobre la escena. Mariposa contuvo el aliento, temiendo lo peor. Pero entonces, Elena cayó al suelo, el arma resbalando de su mano. Javier se levantó tembloroso, sangre manchando su camisa, pero vivo. Mientras la policía entraba en la oficina, Mariposa y Diego se levantaron lentamente, aún aturdidos por los eventos de los últimos minutos. Lucía reapareció, jadeando pero triunfante, la USB aún en su mano. «Lo logramos», dijo, entregando la USB a un oficial de aspecto confiable que acababa de entrar. «Aquí está toda la evidencia. Nombres, fechas, transacciones, todo lo necesario para desmantelar esta red de corrupción». Mariposa miró el reloj una vez más. 3:33 de la tarde. La visión se había cumplido, pero de una manera que no esperaba. La sangre, la traición, pero también la verdad y la justicia, todo se había manifestado en esos momentos cruciales. Mientras los oficiales comenzaban a tomar declaraciones y asegurar la escena, Mariposa se acercó a la ventana. La Ciudad de México se extendía ante ella, vasta y bulliciosa, ajena al drama que acababa de desarrollarse en este pequeño rincón de la ciudad. Sintió a Diego acercarse, su presencia cálida y reconfortante a su lado. «¿Estás bien?», preguntó él suavemente, tomando su mano. Mariposa asintió, dejando escapar un suspiro tembloroso. «Sí, es mucho para procesar». «Lo sé», respondió Diego, apretando suavemente su mano. «Pero lo logramos. Gracias a ti, a tu don. Sin tus visiones, sin tu valentía, nada de esto habría sido posible». Mariposa se volvió hacia él, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Fue un esfuerzo de equipo. Tú, yo, Lucía, incluso Javier al final. El destino nos unió por una razón». Mientras salían del edificio, rodeados por oficiales de policía, Mariposa sintió una oleada de alivio y esperanza. El peligro inmediato había pasado, pero sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino hacia la justicia. Diego tomó su mano, apretándola suavemente. «Gracias por estar a mi lado en todo esto». Mariposa sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de amor y gratitud. «Siempre», respondió. El sol de la tarde bañaba la ciudad en un resplandor dorado, como si celebrara la victoria de la verdad sobre la oscuridad. Mariposa sabía que el futuro era incierto, que habría más desafíos por venir. La red de corrupción era vasta y poderosa,
y no caería sin luchar. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente esperanzada. Las cartas habían predicho transformación, y ahora, finalmente, podía ver cómo se desarrollaba ante sus ojos. Un nuevo capítulo estaba comenzando, no solo para ella y Diego, sino para todo México. Mientras caminaban juntos hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, Mariposa sintió que las cartas del destino se barajaban una vez más. Pero esta vez, estaba lista para cualquier mano que le tocara jugar. Capítulo 8. Nuevos horizontes. 6 meses habían pasado desde aquel fatídico día en la oficina de Javier. La Ciudad de México bullía con energía renovada bajo el sol de la primavera. El aire estaba lleno de promesas y el aroma dulce de las jacarandas en flor. Mariposa caminaba por las calles del centro histórico, su corazón ligero y su mente en paz. El Zócalo estaba lleno de vida, turistas tomando fotos, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, y ciudadanos comunes yendo y viniendo en sus quehaceres diarios. Era una escena de normalidad que contrastaba fuertemente con el caos y el peligro que habían experimentado medio año atrás. Se detuvo frente a un edificio restaurado del siglo XIX, sus fachadas recién pintadas brillando bajo el sol de la mañana. Un letrero nuevo y elegante rezaba: Fundación Luz y Verdad, por un México transparente. Mariposa sonrió, recordando cómo este edificio, antes abandonado, se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio. Al entrar, fue recibida por el aroma a café recién hecho y el suave murmullo de conversaciones. El vestíbulo estaba decorado con fotografías de periodistas y activistas que habían luchado contra la corrupción a lo largo de los años. Entre ellas, reconoció el rostro de Javier Rodríguez, quien había jugado un papel crucial en exponer la verdad. «Mariposa, qué bueno verte», la saludó una voz familiar. Se volvió para ver a Lucía, quien ahora dirigía la fundación. Los últimos meses habían sido amables con ella. El estrés y el miedo constante habían sido reemplazados por una determinación serena y un brillo de esperanza en sus ojos. «Lucía», respondió Mariposa con una sonrisa cálida. «¿Cómo van las cosas por aquí?» «Ocupadas, como siempre», dijo Lucía, guiándola hacia los elevadores. «Pero cada día vemos progreso. La gente está más dispuesta a hablar, a denunciar. El miedo está siendo reemplazado por valentía». Mientras subían en el elevador, Lucía continuó: «Diego te está esperando arriba. Tiene noticias emocionantes». El corazón de Mariposa se aceleró, como siempre lo hacía cuando estaba a punto de ver a Diego. A pesar de los meses que habían pasado, la emoción de su amor no había disminuido. Salieron del elevador en el 5º piso y se dirigieron hacia una oficina en la esquina. Mariposa pudo ver a Diego a través de las paredes de cristal, rodeado de papeles y libros de derecho. Cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que su corazón saltara. «Mi amor», dijo él, levantándose para abrazarla. El aroma familiar de su colonia y el calor de su abrazo la envolvieron, haciéndola sentir como en casa. «¿Lista para nuestra cita?», preguntó Diego, sus ojos brillando con emoción. Mariposa asintió, besándolo suavemente. Después del caos y el peligro que habían enfrentado juntos, estos momentos de normalidad y amor eran un tesoro que nunca daba por sentado. Salieron a la terraza del edificio, donde una mesa estaba preparada para ellos. La vista de la catedral y el Zócalo se extendía ante ellos, un recordatorio de la belleza y la historia de la ciudad que amaban y por la que habían luchado. «Tengo noticias», dijo Diego mientras se sentaban. Su expresión era una mezcla de seriedad y triunfo. «El juicio contra Elena y los demás implicados comenzará el próximo mes. Nos llamarán a testificar». Mariposa tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Estaremos juntos en esto, como en todo». Diego sonrió, sus ojos brillando con amor y determinación. «Siempre». Mientras comían y charlaban, Mariposa reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. De ser una solitaria cartomante, ahora formaba parte de algo más grande. Su don para leer las cartas y su intuición habían sido fundamentales para desentrañar la conspiración, y ahora usaba esas habilidades para ayudar en la fundación, ofreciendo una perspectiva única en sus investigaciones. «¿En qué piensas?», preguntó Diego, notando su mirada distante. «En cómo el destino nos unió», respondió ella. «En cómo, a pesar del peligro y la incertidumbre,
Encontramos el amor y un propósito. Es como si todas las cartas que he leído a lo largo de mi vida me hubieran preparado para este momento. Diego sacó algo de su bolsillo, un mazo de cartas del tarot. Mariposa reconoció inmediatamente el mazo que le había regalado meses atrás, cuando todo esto comenzó. Hablando de destino, dijo él con una sonrisa traviesa, ¿qué te parece si hacemos una lectura? Para ver qué nos depara el futuro. Mariposa rió, tomando las cartas con cariño. El familiar peso de las cartas en sus manos la reconfortó. Las barajó con destreza, cerrando los ojos y concentrándose en la energía que fluía a través de ella. Extendió 3 cartas sobre la mesa. La primera carta, el sol. Mariposa sonrió al verla. Nuevos comienzos, explicó. Claridad, éxito, y la alegría que viene después de superar grandes desafíos. La segunda carta, los amantes. Unión, amor verdadero, armonía, dijo Mariposa, sus ojos encontrándose con los de Diego. Representa no solo nuestro amor, sino también la unión de propósitos, la alianza entre todos los que luchan por un México mejor. La tercera y última carta, la justicia. Equilibrio, verdad, consecuencias, murmuró Mariposa. El camino por delante no será fácil, pero la justicia prevalecerá. Nuestras acciones tendrán consecuencias positivas a largo plazo. Parece que el universo está de nuestro lado, dijo Mariposa, su voz llena de emoción. Diego se inclinó para besarla, un beso lleno de promesas y esperanza. Contigo a mi lado, estoy listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro nos depare. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, bañando todo en un resplandor dorado, Mariposa y Diego permanecieron en la terraza, sus corazones llenos de amor y esperanza. Habían atravesado la oscuridad y emergido más fuertes, unidos por un lazo que ni el peligro ni la adversidad pudieron romper. ¿Sabes?, dijo Mariposa después de un momento de silencio contemplativo. Cuando empecé como cartomante, nunca imaginé que mi don me llevaría por este camino. Pensé que mi vida sería leer las cartas para extraños, vivir en las sombras de los secretos de otros. Pero ahora estás en el centro de algo mucho más grande, completó Diego, apretando su mano. Mariposa asintió. Es aterrador a veces, pero también emocionante. Siento que estamos haciendo una diferencia real. Lo estamos, afirmó Diego. Cada día, más personas se unen a la causa. El padre de Lucía, mi padre, incluso algunos de los que antes estaban del otro lado, están colaborando, compartiendo información. Es como si hubiéramos iniciado una reacción en cadena de honestidad y valentía. El futuro era brillante, lleno de posibilidades. Y aunque sabían que habría desafíos por delante, la corrupción no desaparecería de la noche a la mañana, y aquellos con poder no lo cederían fácilmente, estaban listos para enfrentarlos juntos, con el poder del amor, la verdad y un poco de magia de su lado. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Y para Mariposa y Diego, esa luz era su amor, un faro que los guiaría a través de cualquier tormenta que el destino pudiera depararles. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Diego, levantándose y ofreciéndole su mano. Mariposa tomó su mano, levantándose también. Contigo, siempre estoy en casa, respondió con una sonrisa. Mientras caminaban juntos hacia el elevador, Mariposa echó un último vistazo a la ciudad que se extendía bajo ellos. La Ciudad de México, con todos sus desafíos y belleza, con su historia y su futuro entrelazados, era un reflejo de su propia historia. Una historia de amor, valentía y transformación. El destino los había unido, las cartas habían mostrado el camino, y ahora, juntos, escribirían los próximos capítulos de sus vidas. Y Mariposa sabía, con la certeza que solo una verdadera vidente podía tener, que serían capítulos llenos de amor, aventura y propósito. Mientras las puertas del elevador se cerraban, Mariposa y Diego se miraron, sus ojos llenos de promesas de un futuro compartido. La cartomante y el abogado, unidos por el destino y el amor, listos para enfrentar cualquier desafío que el mañana pudiera traer. Y así, con el corazón lleno de esperanza y las manos entrelazadas, Mariposa y Diego se adentraron en su nuevo capítulo, sabiendo que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Fin.